Hola, ¿cómo estás, Andreina? Estamos en vivo a esta hora desde el Parque del Este en Caracas. Debemos decir que han transcurrido casi una semana desde que ocurrió este lamentable terremoto que enlutó a Venezuela, pero que también ha llenado de dolor al mundo entero. Los rescatistas que están llegando de La Guaira a este lugar comienzan a mostrar signos de agotamiento, incluso de enfermedad. Solamente una, Andreina, me dijo que ha rescatado 48 muertos y un número muy pequeño de personas con vida. Bueno, mientras el drama se vive allí en los edificios colapsados, hay otros lugares en donde no hay escombros, pero sí muchísima incertidumbre sobre cómo viene el futuro. Es el caso de este lugar, el Parque del Este. Un espacio verde, un pulmón de la ciudad, a las faldas del emblemático Cerro El Ávila. Si hablara, el Parque del Este tiene una historia más que contar, la de haberse convertido en albergue de la peor tragedia que ha vivido Venezuela en el último siglo. ¿Usted de dónde residía? En Katia, en la parroquia de La Pastora. ¿Y por qué les tocó venirse para acá? En las casas se nos estaba cayendo, pues. Okay. Con el terremoto eso, se desplomaron las columnas y tuvimos que salir de ahí. Anoche les llovió, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Horrible. No podemos hacer nada. Brigadas médicas van de carpa en carpa preguntando por las necesidades y la oración de un rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Busca elevar el espíritu de quienes no saben qué será de sus vidas. Pintucaritas y estaciones de manualidades para los niños, una forma de traer algo de alegría. Para mantenernos su mente ocupada, para que no sigan pensando en la trágica situación que están viviendo. Con la vida en pausa, a la espera de una respuesta estatal y con la premura de las urgencias vitales que no dan tregua, un techo, una vida digna y la certeza de que sobrevivirán al olvido. Por fortuna también son muchas las personas que corrieron para salvar sus vidas y lo lograron, pero vieron su mundo derrumbarse, vieron sus casas caer y en algunos casos también perdieron a sus seres queridos. Sí, Andreina, han tenido que aprender a enfrentar la vida, a seguir adelante a pesar del dolor. Y realmente fueron momentos muy fuertes, momentos muy espantosos. Cada vez que ocurre que uno lo siente, la mente te recuerda lo que sucedió. Aunque han pasado los días, para muchos sobrevivientes el terremoto sigue ocurriendo en su memoria. Cada réplica, cada ruido repentino y cada recuerdo los devuelve a los minutos de angustia en los que vieron desmoronarse sus vidas. Realmente fue algo traumático vivir lo que pasó porque fue demasiado fuerte. Las instalaciones se movían demasiado, las personas se volvió un caos porque todos corríamos, los niños, hubo personas que se cayeron por las escaleras. Entre los escombros y el caos, una familia se aferra a una cartera llena de fotografías. Dicen que es lo único que les quedó de su hogar. Lo poco que se puede ver. Imágenes que ahora son el refugio de los recuerdos y el testimonio de vidas que el terremoto les arrebató. Entre ellas está la madre de Bruno, a quien vio partir ante sus propios ojos. Como puedo busco por allí en la zona, no había camilla, conseguimos una puerta de una nevera que se había desarmado por allí, de camilla eso funcionaba, me dijeron que sábanas para envolverla y todo eso. El padre de Bruno tuvo que enfrentarse a la decisión más dolorosa de su vida, despedirse de la mujer con la que había construido su hogar o reunir las fuerzas necesarias para sostener a sus hijos en medio de la devastación. Que no lo puede dejar nunca solo, pero pensar ¿qué voy a hacer? Pero de verdad que no es que no la quisiera apartar de la palabra, es que no pensé en ella en ese momento, sino que sé que está muerta o sentía que estaba muerta y que no podía hacer ya nada por ella, pero sí tengo que hacer por todavía los que me quedan. Antonio Venditti también carga con el peso de una noche que le cambió la vida para siempre. Cada palabra con la que recuerda el terremoto está marcada por la angustia y el dolor de haber perdido a parte de su familia. Todo se perdió tan rápido que yo no logré procesar en ese momento nada de lo que estaba pasando, sino que yo solamente quería que toda mi familia estuviera bien y salir de ahí, pues. Y bueno, nada, en ese momento se trató de ser fuerte, de salir de ahí, de estar bien los que estábamos y
Yo quería ver a mi mamá, pero eso lamentablemente no la pudimos rescatar. Y perdimos todo, pues perdimos todo lo que era nuestra vida en ese momento. Hoy entre las ruinas hay quienes esperan que el tiempo logre cerrar las heridas que dejó la tragedia y aprender a convivir con los vacíos que dejaron sus seres queridos. Algunos sueñan con recuperar los enseres que perdieron de la noche a la mañana. Otros, en cambio, se aferran a una fotografía, a un recuerdo o a un abrazo, porque cuando la tierra se lleva todo, la memoria termina convirtiéndose en el último hogar de quienes ya no están. Hoy justamente, Andreina, que estábamos conversando con estos rescatistas que venían del Zulia y que han bajado al estado de La Guaira, pues nos decían justamente que hoy rescataron a personas con vida, no solamente a personas, también a mascotas. Y son ya entrados en el 6º día, 140 horas debajo de los escombros. Esto es toda una proeza de las personas que sobrevivieron todo este tiempo, pero también de esos héroes que no desfallecieron hasta encontrarlos. Así se ve el milagro de la vida. Envuelto en una manta, este pequeño fue sacado tras 6 días bajo una montaña de escombros. Su frágil cuerpo no solo es la huella de los terremotos, también la resiliencia para salir adelante. Rescatistas jordanos monitorearon el estado del niño mediante imágenes térmicas. Y hay quienes dicen que los milagros no existen, pero para Aaron Cantillo, de 21 años, la bondad de Dios le acompañó en todo momento y dio una nueva oportunidad. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio. Pero yo estoy aquí y estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. Cada socorrista desafía el cansancio físico y mental para hallar vida donde solo queda polvo. El mínimo sonido alimenta la ilusión de un reencuentro. En otro punto, bomberos ecuatorianos auxiliaron a un niño de 12 años. Sigan saliendo, por favor. Y esta abuelita cuenta que un golpe en la cabeza la dejó 3 días bajo las ruinas, cuando se vino abajo su casa de 4 pisos. Recibo el impacto aquí en la cara y traté de levantarme, pero que va, no pude, no supe más de mí. Ellos me traen a mi agua en una manguerita de esta. Fue el agua más rica del mundo que probé. El apoyo de los perros ha sido crucial en Venezuela. Pero la solidaridad también ha estado de su lado. Como el caso de Giselle, una perrita encontrada en las ruinas de un edificio en La Guaira. Su gesto de agradecimiento habla por sí solo. La tierra dejó profundas heridas difíciles de sanar, pero mientras exista una posibilidad de vida, por pequeña que sea, la búsqueda no va a detenerse. Las historias de los niños son definitivamente las que más tocan el corazón. Sí, señora. Aquí en este campamento pues hay muchos de ellos, muchos niños que están jugando y que están viendo como una especie de diversión, una situación que es una tragedia lamentable. Sí. Pero también ha habido historias de niños que han salido de entre los escombros, entre esos ya la historia que también llevamos los colombianos en el corazón, la de Moisés, ese niño de tan solo 11 años que fue rescatado por el equipo colombiano. Sí, Andreina, justamente se trata de Julio Boyacá, uno de los socorristas más importantes de esta misión, de este rescate. El objetivo y lo primero que nosotros tenemos como por prioridad, valga la redundancia, es lograr hacer un orificio que nos permita pasar una sonda o una de las cámaras nuestras para poder tener un contacto un poco más cercano a la víctima. Esto con el fin de poder hacer una valoración inicial. Lo logramos despejar el terreno, hacer un orificio de inspección, logramos pasar la sonda, el fibroscopio nuestro. Una vez hacemos contacto con él, yo le pido a él que pues le pregunto si está viendo la luz, dice que ya ve luz, él está completamente a oscuras. Le pido el favor de que si él ve una luz que se está moviendo, que la coja, eso que se está moviendo, esa luz, que la coja y la jale fuerte. Así lo hace, él todo el tiempo estuvo apoyándonos. Ya le habíamos preguntado si se encontraba atrapado, si se podía desplazar o no, nos decía que sí. Es así como él ya coge el fibroscopio
y le pedimos que se haga que nos muestre la cara con la cámara y nos muestre todo el cuerpo. Ahí ya, lógicamente, nuestro equipo médico descarta cualquier tipo de lesión grave que tuviera. Empezamos a orientarnos para saber cómo estaba él, en qué posición, dónde estaban los pies, la cabeza. Son todas las preguntas que yo le hago a él. Hacia dónde está, si está viendo al mar, si está viendo las montañas, si está al lado del armario, porque en el rompimiento encontramos un armario. Entonces, lógicamente, la idea de esto es que cuando nosotros hagamos la perforación para sacarlo a él, pues no vayan a caer escombros sobre él. Empezamos ya ahí a planificar y organizar todo el trabajo. Él nos narra, al finalizar nos narra y durante todo el rescate nosotros estamos haciéndole preguntas a él, precisamente para evitar que se duerma. Ya sabíamos que llevaba varias horas ahí. Entonces, durante todo este tiempo, él nos cuenta que él estaba junto al armario cuando empezó el movimiento. Él salta al otro lado de la cama porque él sintió que el armario se le vino encima. Pasa al otro lado de la cama y es ahí donde él ve que su mamá viene hacia él. Y toda la pared del techo, nos dice así, toda la pared del techo ya cae sobre ellos. Él cae en el piso y entre el armario y la cama sostienen la placa y ese espacio vital es el donde él queda. Ahí nos dice que desafortunadamente pues él vio como la mamá le cae el techo encima. La hermana hacía pocos minutos había ingresado al baño. Y bueno, él siempre decía que habían tres, que estaban tres, pero pues que ya él ya no había vuelto a escuchar, ni a sentir, ni a hablar con la hermana. En Caracas fueron varias las zonas que resultaron afectadas, entre ellos el municipio Chacao, que le hemos mostrado profusamente, pero también en el oeste de la ciudad hay una urbanización, como se dice aquí, un barrio que se llama San Bernardino, en donde también hubo afectaciones. De hecho, Beatriz, usted vivió allí. Sí, Andreina, yo viví allí y debo decir que es una zona donde viven muchos judíos, muchas familias judías. Y allí hay mucha solidaridad entre ellos, se conocen de toda la vida. Hubo rescates en el edificio Rita, fueron aproximadamente 7 cadáveres, los demás lamentablemente no los pudieron sacar. Y vamos a ver el reporte que nos hace nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo. Se llamaba Santa Rita, un edificio setentero ubicado en el norte de Caracas. Mientras avanzan las operaciones de rescate, Rolando Peña, bombero jubilado, trabaja en la misión más difícil de su vida, rescatar a su hijo. En ese momento me encomiendo a Dios y le pido a Dios que por favor le dé una oportunidad a esa persona que pueda vivir. No puedo ser egoísta, pues yo no puedo decir, mira, hazlo solamente por mi hijo, no. Yo le pido en nombre de todas esas personas que estén atrapadas allí, que tengan la misma posibilidad. Lo acompaña su sobrina, que tampoco pierde la esperanza de hallarlo a él y a otro grupo de personas. Tengo a mi hermano y a su mejor amiga desaparecidos. Ha sido imposible encontrar su cuerpo, tener paradero de ellos. Hasta en este punto nos encontramos con un total de 18 desaparecidos. Tenemos como la convicción no la certeza, pero la teoría de que esas 18 personas salieron por las escaleras. Los trabajos de rescate y remoción de escombros no se detienen. El equipo solo se paraliza cuando suena una alarma advirtiendo que en ese momento está ocurriendo un movimiento telúrico o escucharon algo. En ese momento todo el mundo guarda silencio. Esta mañana hubo otra evacuación del personal porque, según el jefe de los socorristas, se presentaba una réplica. En una paradoja de la vida, Génesis cumple años hoy
y espera un regalo de la vida, pues cree que todavía hay sobrevivientes. En frente de las escaleras se encontraba el ascensor. Entonces es muy posible, es posible que el ascensor esté arriba haciendo una capa de oxígeno y abajo en ese espacio puedan estar esas 18 personas. Al tiempo estudian la posibilidad de mover este tanque de concreto que comprime a las placas. Este ciudadano chino ofreció su maquinaria para intentar moverlas. ¿Quieren sacar ese tanque inmenso que hay en la parte de arriba? Ese tanque, porque más o menos cálculo sin agua. Más o menos tiene 50, 60 toneladas. Entonces no puede, necesita primero, necesita fijarlo hasta el piso, no con grúa, pues grúa trabaja hasta arriba. Ingenieros estructurales buscan liberar peso para ayudar a unos topos que se abren paso en medio de la estructura colapsada. Génesis se siente una más del equipo. La idea es llegar al lobby del edificio y una vez que se llega al lobby del edificio, pues llegamos a las escaleras y de allí se comienza a subir. Y allí nos encontraríamos con eso, pero ha sido muy complicado por la forma en que cayó el edificio. El drama de la gente de San Bernardino lo viven en otras zonas de Caracas, donde también colapsaron otras edificaciones. Viendo esta panorámica, por fortuna, muchos edificios siguen en pie y muchos sobrevivieron a los potentes sismos. Desde Venezuela hemos visto, los venezolanos, aquí me incluyo, con muchísimo corazón, la solidaridad que ha tenido Colombia con nuestro pueblo. Y a través de nuestras pantallas de Noticias Caracol, además, se han solidarizado los colombianos con su propia historia, Beatriz. Usted, nuestra colega, nuestra corresponsal permanente en Caracas, tiene una propia tragedia personal. Nos contó hace unos días de sus primas que están, pues, en un edificio colapsado. ¿Cómo va el tema de sus primas? ¿Cómo están ellas? Gracias, Andreina, por preguntar. Están todavía bajo los escombros. Cada vez vamos perdiendo la esperanza, pero nos aguarda un rayito de luz todavía, porque seguimos viendo historias de milagros, historias de que han conseguido hoy a personas bajo los escombros, con vida, a perritos con vida. Y justamente un primo de nosotros que vive en Miami, que dejó a sus hijos allá, justamente a su esposa allá, él dijo, yo me voy a Venezuela, y consiguió con la Asociación de Pilotos de Miami que se unieran y trajeran un vuelo 737 repleto de insumos y hasta con su perro Sila. Sila es una mascota, un pastor alemán que ha sido entrenado justamente para rescate, pero Sila no había hecho una misión, esta va a ser su primera misión y tenemos esa esperanza, Andreina, mira, se me paran los pelos de decir que yo sé que los vamos a conseguir. Sea como sea, Dios existe, los milagros existen y los hemos visto en esos bebés que rescataron, en esas historias que les acabamos de presentar. Y justamente nuestro primo, Carlos Eduardo Vera, se encuentra a esta hora, le pedimos un testimonio, nos los grabó muy temprano porque me dijo, vamos a seguir salvando vidas, no solamente a nuestras primas, sino también a otras personas que lo han logrado. Somos 4 personas, 4 o 5 de las hacer, pero tenemos un conjunto con la UNIMED. Pero déjame te cuento rapidito, porque como llegué aquí, empecé a buscar moverme con quién enviar, y resulta que contacto a un compañero, un amigo, y me dice, estoy en el aeropuerto de Paloca, en Miami, y tengo una gente que está organizando recibir dotaciones para Venezuela, y ellos dicen que se encargan de enviarlo. Le digo, ponme en contacto con ellos. Resulta que termina siendo familiar, no nos conocíamos, y simplemente por el apellido, pues creamos el vínculo. Me presenté en su dirección y resulta que es el presidente del Miami Pilots Association, él y su mamá, que se prestó para recibir todas las dotaciones, comenzaron a recibir todo lo que pudieran y resulta que la cosa se salió de las manos. O sea, fue la gente empezó a llevar y un vuelo que iba a ser un vuelo pequeño de un Learjet 50, terminó siendo con una magnitud de un 737 que vamos a estar lleno de mercancía. Que por cierto necesitamos apoyo de la gente para traerlo, porque quedan $12,000 pendientes para pagar ese envío, pero tenemos cerca de 12,000 libras de ayuda humanitaria para traer aquí a Venezuela. O sea, una muestra más de solidaridad, su primo, ¿no, Beatriz? Es mi primo hermano, sí.
Bueno, hay otra situación que le tocó a usted la puerta directamente y, como a muchos, sí. Y a la empresa también, y es la oficina de Noticias Caracol en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, después del terremoto me llama, porque es un edificio residencial, yo tengo una pequeñita oficina en esa residencia y me llama la presidenta de la Junta del Condominio y me dice, Beatriz, tu oficina quedó destruida. Y yo, bueno, claro, todavía pasando el susto del terremoto, yo tuve que irme también damnificada a casa de una prima que me recibió porque vivo en un piso 11 y no quiero volver por ahora. Entonces me fui con mi familia a una casa, que prefiero que sea una casa en planta baja. Y entonces ayer fuimos todo el equipo a tratar de sacar las cosas, a rescatar la cámara, porque nos toca trabajar y nos toca hacer el servicio público, estar del lado de la gente. Entonces, bueno, nos metimos con mucho miedo, mi esposo, Ademar Dona, que es mi camarógrafo, Simón Martínez, que es mi productor, se metieron a sacar, bueno, trípodes, micrófonos, cámaras, para poder bajar a La Guaira y reportar todo lo que está pasando con este terrible terremoto, André. Bueno, muy valerosa su labor, la labor de todos los periodistas que acá tienen una historia personal que contar, seguramente ligada a la tragedia, y que además están haciendo su trabajo. Sí, eso es material, eso se recupera. Sí, tenemos vida. Eso es lo importante. Bueno, de esta manera nos despedimos y por supuesto seguimos aquí en Venezuela, del lado de la gente. Muchas gracias.